En el ajedrez hay ciertas posiciones ganadoras que el jugador de hoy en día las conoce, las busca mientras está jugando y las trata de aplicar, porque sabe que detrás de ellas hay una posibilidad de jaque mate y un triunfo asegurado. Pero el origen de estas posiciones se debe a estas personas que están alrededor mío. Se remonta hace más de 200, 300 y hasta 500 años atrás. Tal es el caso del mate de Damiano, llamado así por Pedro de Damiano, quien publica en el año 1500 un libro donde aparece una posición de jaque mate que luego fue llamada por su nombre. O el caso del poeta y dramaturgo Wilhelm Heinz, un escritor alemán que publica hace más de 200 años una novela llamada Anastasia y el juego del ajedrez, carta desde Italia. Gracias a esa novela se logra vislumbrar una posición de jaque mate jamás vista que luego fue llamada el mate de Anastasia. Bienvenido a mi canal, aprende a jugar al ajedrez en pocos minutos. Hoy vamos a ver esta serie de jaque mates. Empecemos. Y arrancamos con el mate de Damiano, llamado así como dije anteriormente por Pedro Damiano. Fue un jugador portugués que vivió cerca del año 1500, farmacéutico de profesión, y en el año 1512 publica un libro donde explica algunas reglas del ajedrez, algunos consejos sobre la estrategia, y ahí fue en donde aparece esta posición de jaque mate. El mate de Damiano se caracteriza porque hay un peón que actúa de punta de lanza quitándole la retirada al rey. En otras variantes también puede haber un alfil. Al mismo tiempo hay una dama que puede ubicarse en la columna H cantándole jaque al rey, en este caso en la casilla H5. El rey está obligado a mover a la única casilla que es rey G8 y a continuación dama H7 cantándole un jaque mate. Este peón le quita la retirada en F7. Bueno, acá vemos otra posición del mate de Damiano donde notamos que las piezas blancas cuentan con una dama y dos torres, las piezas negras lo mismo, y que la dama blanca no puede ir directamente a la columna H amenazando un jaque mate porque hay un peón que se lo impide. Si las blancas elevaran este peón para que luego la dama pudiera ir a la casilla H5, ese tiempo lo podrían aprovechar las negras para contraatacar al rey blanco. Pero acá viene un sacrificio notable de parte de las blancas donde entregan estas dos torres. Vamos a ver cómo se hace. Esta torre que está dominando la columna H la movemos a la casilla H8 de esta forma. Observen que el rey está en jaque, no puede retirarse a la casilla F7 porque está el peón que se lo impide. La única opción que tiene es tomar la torre. A continuación, esta torre le vuelve a cantar jaque, obligado el rey a moverse porque no hay ninguna otra pieza que tape el jaque, vuelve a la casilla G8, nuevamente le canta jaque, obligado otra vez a tomar la torre, y a continuación dama H1 cantándole jaque, posicionándose en la columna H, y luego dama jaque mate como en el ejercicio anterior. Pasemos ahora al mate de Anastasia, nombre cuyo origen se remonta a la protagonista de una carta desde Italia, una novela escrita por el poeta alemán Wilhelm Heinz en el año 1803. En esta novela aparece publicada por primera vez una posición que involucra a un caballo que le quita la retirada al rey y una torre que le está cantando un jaque mate. Esta es la posición típica donde actúa un caballo y una torre atacando al rey enemigo. La torre va a cantarle jaque al rey y el rey no puede ir ni a la casilla G8 ni a la casilla G6 porque le quita la retirada el caballo blanco. Acá vemos otra posición donde notamos que las blancas cuentan con un caballo que puede ir a la casilla E7 cantando el jaque y hay una torre y una dama que pueden ubicarse fácilmente en la columna H. Primero le cantamos jaque al rey con el caballo, por lo tanto obligamos al rey a moverse, y a continuación un sacrificio de dama por H7 obligando al rey a tomar, y luego torre H1
donde se vuelve a repetir la posición central del mate de Anastasia. La torre cantando el jaque, el rey no puede ir a G8 ni a G6 porque el caballo se libra. Por último, vemos otra posición del mate de Anastasia, donde en este caso son las piezas negras las que van a dar el jaque mate o la ganancia de material. Antes que nada, el caballo se dirige a la casilla E2, cantándole el jaque y obligando al rey a mover al rincón. Una vez ahí, la torre la llevamos a la casilla H2, se sacrifica, el rey tiene que tomarla sí o sí, no puede ir a la casilla G1 por el caballo, y luego la otra torre la llevamos a H8. Acá las blancas tienen que tapar el jaque y ya es definitorio, pierden pieza y el mate es imparable. Y ahora pasemos al mate de Andersen. Adolf Andersen fue un ajedrecista alemán que se destacó por su juego combinativo y de golpes tácticos, considerado uno de los mejores maestros del ajedrez romántico del siglo XIX. Su principio de mate radica en el sacrificio de piezas, como en esta posición, donde notamos que el alfil está atacando a la casilla H7, el rey está obligado a tomarlo, y a continuación hay una pieza pesada como una dama o una torre que se ubican en la columna H cantándole jaque, el rey está obligado a retroceder a la casilla G8 y a continuación torre H8 es jaque mate. En esta otra posición notamos que hay dos alfiles que apuntan hacia el enroque y también una dama que rápidamente puede ubicarse en la casilla H5. El sacrificio acá es típico, alfil por H7 obligando a que el rey tome el alfil y luego dama H5, jaque, retrocede el rey y finalmente dama H8 es mate. Acá estamos con el mate de Boden. Samuel Boden fue considerado hasta su muerte en el año 1882 el mejor jugador inglés de su época. Su habilidad para la combinación fue notable y generalmente entregaba piezas de mayor valor como torres y damas para abrir líneas de fuego y atacar con los caballos y alfiles. Tal es el caso de esta posición, luego fue llamada el mate de Boden. Acá se han abierto columnas y diagonales, notamos que el alfil blanco puede ir a la casilla A6, cantarle un jaque, que se va a convertir en jaque mate, ya que el rey negro no puede ir ni a la casilla B8 ni a la C7, porque el otro alfil blanco se lo impide. Acá vemos otra variante del mate de Boden, donde puede implicar un sacrificio, en este caso la dama se sacrifica en la casilla F6, cantándole un jaque al rey. Este rey no puede ir a la casilla B8 porque el alfil se lo impide. Si moviera la torre a la casilla C7 se vendría dama por C7 mate, por lo tanto la única opción es tomar con el peón. Pero a continuación se abre la columna B, torre B8 es jaque mate. Y ahora pasamos al mate de Morphy. Paul Morphy, un jugador norteamericano que brilló por su juego táctico y sus combinaciones escandalosas. Y aunque no existía oficialmente el título mundial, se lo consideró campeón del mundo. La base del mate de Morphy está basado en un ataque doble entre torre y alfil. Acá la torre mueve a la casilla D8 y es mate, ya que no puede el rey retirarse a la casilla G7 porque el alfil blanco se lo impide. Y acá viendo esta otra posición y basándonos en el principio de mate de Morphy, la dama puede llegar a sacrificarse en la casilla F6, el negro tiene que tomar, de otra manera perdería pieza, y a continuación alfil a H6, captándole un jaque al rey negro. El rey negro no puede ir a las casillas E7 y E8 porque la torre se lo impide. Única casilla es ir a G8 y a continuación el mate de Morphy. Y ahora pasamos al mate de Blackburn. Joseph Henry Blackburn
Fue un jugador inglés que se destacó por su habilidad táctica, como así también por sus cálculos y su imaginación desbordante en el tablero. Acá notamos que en esta posición hay dos alfiles y un caballo que están atacando al rey enemigo. Mientras uno de los alfiles le canta jaque al rey, el otro le está quitando la retirada y es un jaque mate. No puede ser comido este alfil por el caballo. Acá vemos en esta otra posición donde son las piezas negras las que le van a cantar el jaque mate al rey blanco. Notamos que el alfil negro le está quitando la retirada al rey en el G1. A continuación, un notable sacrificio de dama por H3, jaque al rey blanco. El rey blanco no puede ir a ningún lado, la única opción es tomar con el peón G en H3 y a continuación alfil por E4, jaque y es mate, mate de blanco. Y ahora conozcamos el mate de Pillsbury. Este jugador norteamericano, conocido por su talento en las combinaciones, llegó a esta posición que luego fue tomada por su nombre. En esta posición hay un fuego cruzado entre el alfil y la torre blanca que van a atacar directamente al rey. Primer paso, torre por G7 cantándole jaque. El rey tiene que moverse a la casilla H8. Ahora el blanco especula con el jaque a la descubierta. Sale la torre por F7, le canta jaque con el alfil. Única casilla posible, el rey vuelve a G8. A continuación, nuevamente jaque. En G7 el rey vuelve a la casilla H8. Sacamos la torre, manteniéndola en la columna G, mientras el alfil le canta jaque. Única opción, el rey ya no puede ir a G8 ni a G7, es tapar el jaque con la torre en F6 y luego alfil por F6, el jaque mate de Pillsbury. En esta otra posición, donde notamos que hay un alfil y una torre que pueden atacar al rey, también vemos que la dama negra está atacando a la torre, pero acá viene una jugada mágica de las blancas que es dama F3, sacrificando a la dama y al mismo tiempo esta dama negra no puede comer a la torre porque sería dama por dama luego, por lo tanto las negras están obligadas a comer teniendo en cuenta que si se moviera la dama a otra casilla seguiría dama por torre. Por lo tanto se come acá la dama y a continuación habilita al mate de Pillsbury. Movemos torre G1, le cantamos jaque al rey. El rey negro tiene dos opciones, o mover el rey a H8 o tapar el jaque con la dama, pero si lo tapa, seguiría torre por dama y seguiría en jaque. Por lo tanto, el rey mueve a H8. A continuación, nosotros movemos alfil a G7, cantándole jaque, obligado el rey a volver a su casilla, y luego alfil sacamos a F6, le cantamos un jaque a la descubierta con la torre y el rey no puede ir a H8, la única opción que tiene es tapar el jaque con la dama y a continuación es mate.